Buenas tardes, clientes y amigos. Con el gusto de saludarles nuevamente, hacemos llegar nuestro material para enterarles de la operatividad de la carta aporte. Es muy importante conocer que para operaciones de comercio exterior, la declaración del WIT o folio fiscal del CFI con complemento carta aporte en el DODA o PITA entrará en vigor este 1 de enero de 2024. Bien, ¿qué es el complemento carta aporte? La autoridad lo define como el documento digital que se incorpora al CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado, según sea el caso, que contiene la información de los bienes o mercancías que se van a transportar, el origen y destino de las mismas, los datos de los operadores, así como los vehículos o medios de transporte que se utilizarán. Mediante el CFDI, su complemento carta aporte se ampara el transporte y se acredita la legal tenencia de los bienes o mercancías que se transportan. En comercio exterior vamos a tener la interacción de los siguientes complementos de factura: el de comercio exterior, el de carta aporte y si se manejan hidrocarburos, también el complemento de hidrocarburos. El complemento carta aporte viene a sustituir el contrato de carta aporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo cual ya desde años pasados ya no es válido el uso de este documento y ya se incorpora al CFDI en forma de complemento. Bien, ¿cómo prepararlo? Es necesario que los exportadores e importadores entreguen el layout a los transportistas involucrados. Más adelante veremos cuáles son los casos de operación y cuáles serían los transportistas involucrados en las operaciones de comercio exterior y naturalmente el layout en la siguiente diapositiva. De modo tal que se deberá solicitar que el transportista final emita el CFDI con complemento carta aporte para el cruce que activa el mecanismo de selección automatizada, es decir, el conocido como semáforo, y entregarlo a Barrenechea sucesores para que, a su vez, Barrenechea lo declare en el DODA o en el PITA. Podemos recibir el CFDI en XML y representación impresa, ya sea en PDF o Word, o únicamente el folio fiscal o el WIT del CFDI con complemento carta aporte. Este es el layout que deberían compartir el exportador e importador con la empresa transportista para que la transportista realice la captura y la emisión del complemento carta aporte. Son los datos mínimos requeridos proporcionados por el cliente y el transportista, y podrán notar que en las columnas de la izquierda se encuentra la información que debería proporcionar el exportador o importador. Bien, es importante recalcar que la interacción de esta actividad se debe llevar a cabo entre el exportador o importador y el transportista contratado, de modo tal que nos dice la autoridad que quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta aporte. Dicha responsabilidad se limitará a los datos que proporcionen cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal conforme al listado antes señalado. De modo tal que debemos tener siempre en cuenta que antes de realizar un traslado o flete, se debe emitir el CFDI con complemento carta aporte. La autoridad nos marca la siguiente operatividad a la hora de generar el CFI con complemento carta aporte. El exportador contratará a la empresa dedicada a transportes de bienes o mercancías. La transportista emitirá el CFI de ingreso con complemento carta aporte para la prestación de servicio y entonces acudirá al origen señalado por el cliente por los bienes o mercancías. El transportista traslada las mercancías con el CFI que incluye complemento carta aporte y finalmente los entrega en destino final y el cliente la recibe. La autoridad, en este caso el SAT, ha determinado la siguiente liga para que se pueda consultar tanto las claves del catálogo de los datos que se transmiten en el complemento carta aporte, así como los instructivos respectivos, y en esta presentación únicamente nos enfocaremos al tema de autotransporte. También es importante señalar que en esta página web podrán encontrar las preguntas
frecuentes para despejar cualquier duda sobre la aplicación o particularidades del complemento carta-aporte. A partir de el 25 de septiembre de 2023 se hizo una actualización en el catálogo y se declaró lo que son los regímenes de las operaciones de comercio exterior y como podrán revisar, aplica para casi la totalidad o la totalidad de todas las operaciones que tienen que ver con comercio exterior. Tanto si se trata de importaciones o exportaciones definitivas o temporales, depósito fiscal, elaboración, transformación, reparación en recinto fiscalizado estratégico y tránsitos. También está el catálogo de documentos aduaneros, en el cual los más frecuentes que tendremos pudieran llegar a ser el pedimento y el aviso de consolidado con las claves 1 y 18 respectivamente. La Regla General de Comercio Exterior 2412 nos habla del despacho de mercancías mediante transmisión de información y nos dice que para los efectos de los artículos 35, que habla de despacho aduanero, 36, pedimento, primer párrafo, 36A, documentos anexos al pedimento, 37A, documentos anexos al pedimento consolidado, y 43 y 64 del reglamento de la ley aduanera, la activación del mecanismo de selección automatizado, es decir, el semáforo para el despacho de mercancías, se efectuará con la presentación ante la aduana del pedimento aviso consolidado en dispositivo tecnológico. Este dispositivo tecnológico es la redacción que da la autoridad para definir en lo que en estos momentos conocemos como DODA o PITA y si en algún momento se reactiva el aviso de cruce de la NAV. La fracción primera nos dice transmitir al sistema electrónico aduanero en documento electrónico. El pedimento es un documento electrónico. Los siguientes datos. Inciso F, el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte a que se refieren las reglas 27711, 27712, 27726 o 27727 de la resolución miscelánea fiscal según corresponda, excepto a los sujetos a que se refiere la regla 27715, es decir, transportistas extranjeros, propiamente los transfer en frontera, que no tienen establecimiento permanente en México y por ende no están dados de alta en México para la generación y emisión de CFDIs con complemento carta aporte. Bien, les decía que la regla 27715 de la resolución miscelánea fiscal dice que para efectos de las reglas citadas, las personas físicas o morales que proporcionen el servicio de transporte de carga y propietarios de vehículos de carga residentes en el extranjero o constituidos de conformidad a las leyes extranjeras a que se refiere la regla 245 de las reglas generales de comercio exterior, podrán amparar el transporte de bienes o mercancías nacionales y de procedencia extranjera en el territorio nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la ley aduanera, que son básicamente documentos aduaneros, siempre que estas transportistas no cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional. Es decir, que para transfers extranjeros no aplicará la generación del CFI con complemento carta aporte. Ahora vamos a revisar las reglas de la resolución miscelánea fiscal que aglomeran la mayoría de casos en la operatividad de exportación e importación. Y empezamos con la regla 27726 que habla del CFI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios. Es decir, cuando se contrata a una transportista, persona física o moral, para que mueva mis mercancías. En este caso, el emisor va a ser la transportista y el receptor será el exportador o importador de mercancías. Bien, los casos de operatividad que vamos a tener van a ser los siguientes. Generalmente, de la planta o empaque de los exportadores mexicanos se mueve al patio de transportista en frontera en Nuevo Laredo o en alguno de las aduanas por las que tengamos cruce fronterizo con Estados Unidos o en el sur, y de ahí se contrata un transporte extranjero o un transfer mexicano, y ese transfer mexicano será el que cruce activando el mecanismo de selección automatizada con
el DODA que nosotros le proporcionemos como agente aduanal. En este caso, como hay una movilización de mercancías de comercio exterior, el transfer, si es mexicano, deberá generar otro CFDI de ingreso con complemento carta aporte y deberá, junto con el exportador, transmitirlo al agente aduanal, a Barrenechea Sucesores, para que lo declaremos en el DODA o en el PITA. Abajo tenemos exactamente la misma situación, pero en este caso el transfer americano, al ser una empresa o una persona física que está dado de alta en Estados Unidos o es extranjero, pues naturalmente no generará este segundo CFDI y no se declarará, por tanto, el WIT del CFDI con complemento carta aporte porque no existirá. Finalmente tenemos otro caso de operatividad donde una sola transportista, si es que tiene las autorizaciones, puede irse desde la planta o empaque en México directamente a Estados Unidos y puede hacer el cruce tanto en aduana mexicana como americana y entregar en destino final la mercancía. En este caso, vamos a requerir como agentes aduanales, Barrenechea Sucesores, que nos transmitan el folio fiscal del CFI con complemento carta aporte para activar, junto con el DODA, el mecanismo de selección automatizado. Tenemos el ejemplo también de este mismo caso de la regla 27726 para la operatividad en aduanas de tráfico marítimo o aéreo. Muy similar al tema fronterizo, muchos de los transportistas contratados llegan a un patio antes de la entrada a los recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo y aéreo, y ahí pueden contratar su mismo transporte, pueden utilizar, perdón, su mismo transporte e ingresar activando o no el mecanismo de selección automatizada dentro de los recintos fiscalizados en puertos y aeropuertos o no, de modo tal que ahí vamos a requerir, así como en frontera, el CFDI de la transportista que ingresa del patio a los recintos fiscalizados marítimos o aéreos, el CFDI con complemento carta aporte, independientemente de que se active o no el mecanismo de selección automatizada. Decimos independientemente de que se active o no el mecanismo de selección automatizada, porque la praxis general es de que este transportista solo deposita las mercancías o los contenedores en los recintos fiscalizados, en las terminales portuarias, aeroportuarias y sale. Pero en algunos de los casos y en algunas aduanas se tiene permitido la activación del mecanismo de selección automatizada justo antes de que se deposite la mercancía en alguno de estos puntos. Bien, entonces aquí nuevamente vamos a tener dos FDIs, el que mueve la mercancía de planta o empaque a patio transportista afuera de recintos fiscalizados y el que mueve de patio transportista adentro de los recintos fiscalizados. En importación es muy similar, solo que aquí, por ejemplo, la transportista de Estados Unidos a México, si es un transportista mexicano, deberá entregar al agente aduanal el CFDI con complemento carta aporte para que el agente aduanal lo refleje en el DODA y entre ambos se active el mecanismo de selección automatizado. También puede ocurrir que las transportistas de este tipo de servicios lleguen a un patio, por ejemplo, de Laredo, Texas a Nuevo Laredo, y después otro transportista mueva las mercancías del patio de transportista de Nuevo Laredo hacia destino final. Ahí también, como se manejan mercancías de comercio exterior, se tiene que generar un CFI con complemento carta aporte, pero este ya no va a ser requerido por el agente aduanal, dado que no es el que activa el mecanismo de selección automatizado. También, como en el caso del fronterizo, puede haber un transportista que tenga autorización para circular entre Estados Unidos y México y no requiera de ningún otro transporte y se vaya directamente de frontera, activando el mecanismo de selección automatizada con el DODA del agente aduanal y declarando su folio de CFDI con carta aporte y sea el único CFDI requerido hacia la planta o empaque en destino final en México. Por último, tenemos la operatividad donde hay un transfer americano y aquí no se va a declarar el CFDI con complemento carta aporte, dado que es una empresa extranjera, pero ustedes sí deben de cuidar que del patio de transportista a destino final en planta o empaque en México, sí se genera un CFDI con complemento carta aporte.
Nuevamente, en importación en aduanas de tráfico marítimo y aéreo, aquí es más sencillo porque forzosamente toda la mercancía que salga de los recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo y aéreo será el que active el mecanismo de selección automatizada, por lo cual deberá generar el CFDI con complemento carta aporte y en caso de utilizar otro transporte para llevarse la mercancía, también se tendrá que generar un CFI de traslado si es la misma compañía, si es la misma transportista o un nuevo CFDI de ingreso si estamos hablando de otra transportista, ambos con complemento carta aporte. Ahora llegamos a la regla 27727 que habla de la exportación definitiva realizado por medios propios. Nos dice los casos de que, en caso de que dichos sujetos, es decir, los exportadores o importadores, transporten sus bienes o mercancías con medios propios a una bodega o centro de distribución ubicada en el extranjero, podrán acreditar dicho traslado mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar los complementos de comercio exterior y carta aporte. Aquí nos vamos a detener un momento porque es importante discernirlo. En un CFI de traslado, en el cual los mismos exportadores o importadores manejan con sus medios propios, es decir, con sus vehículos, el traslado de sus mercancías, la emisión del CFDI será igual del emisor y el receptor. Es decir, que el exportador o importador será el mismo emisor-receptor de las mercancías porque solo está documentando el traslado de sus mercancías y no está documentando una ganancia por el servicio de transporte. El CFDI tendrá que emitirse también en subtotal y en total en cero por la misma razón, es decir, que no documenta una ganancia. Se menciona que también se deberán incorporar los complementos de comercio exterior. Esto es a reserva porque tenemos conocimiento que hay algunos exportadores que sí requieren generar sus CFDIs demostrando el valor en aduana de las mercancías con complemento de comercio exterior. Porque si se hiciera de esta manera, es decir, un CFI de traslado con complemento carta aporte y uno de comercio exterior, se tendría que realizar posteriormente otro CFDI de ingreso amparando el valor en aduana de las mercancías para documentar la venta de las mismas. El segundo caso que tenemos nos dice lo siguiente. En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo y este no pertenezca al propietario, es decir, que el exportador contrate a otro transportista, el transportista contratado deberá emitir un CFI de tipo ingreso con complemento carta aporte, registrando los datos del nuevo modo o medio de transporte, relacionando el CFI de traslado original que había emitido el exportador o importador a que se refiere la fracción anterior. En caso contrario, si el modo medio de transporte sí pertenece al exportador propietario de los bienes y o mercancías, solo se debe emitir un CFI de traslado sin complemento carta aporte, porque ya existía un CFI de tipo traslado con carta aporte con o sin complemento de comercio exterior, relacionándolo con el CFDI original, inicial, perdón. Bien, en este caso, si se fijan, cambia de color tanto las letras como el camión, en el cual es verde, tratando de indicar que se trata de medios propios, es decir, que el exportador o importador cuenta con vehículos para hacer el cruce fronterizo o la activación del mecanismo de selección automatizada a través de la entrada a los recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo y aéreo. En este sentido, si el exportador tiene la capacidad de hacer el cruce, hablando de fronterizo, tanto de México a Estados Unidos, deberá proporcionar este CFDI de traslado con complemento carta aporte con o sin complemento de comercio exterior para activar el mecanismo de selección automatizado, haciendo que el agente aduanal lo declare en su DODA, en este caso, Barranechea. Puede pasar un caso similar a como teníamos en la contratación de un transportista eh, externo, es decir, se mueve la mercancía hasta patio transportista en Nuevo Laredo y ahí se contrata un transfer mexicano y ese transfer mexicano deberá generar un CFI con complemento carta aporte para hacer el cruce. Si es un transfer americano, pues naturalmente no se declarará el CFDI.
Hablando de aduanas de tráfico marítimo y aéreo, si los exportadores tienen vehículos propios y tienen el CAT para ingresar a los recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo y aéreo para depositar la mercancía, pues solo se podría requerir el CFI de traslado con complemento carta aporte con o sin complemento de comercio exterior para activar el mecanismo de selección automatizado. Pero generalmente la mercancía, como veremos en el caso 2, llega al patio transportista afuera de puerto a aeropuerto y de ahí se contrata nuevamente otro transporte que mueve la mercancía, ya sea el contenedor o la carga, adentro del aeropuerto en los recintos fiscalizados eh, en aduanas de tráfico marítimo y aéreo, y ese será el CFDI que se deberá transmitir a Barrenechea Sucesores para que se active junto con el DODA el mecanismo de selección automatizada, repetimos que es el semáforo. A la importación es muy similar, es casi exactamente como los casos anteriores, solo que en caso de contar con medios propios, solo se requiere un CFDI. Si se contrata una transportista mexicana para pasar de Estados Unidos a México, requerimos solamente ese CFDI ingreso con complemento carta aporte. Si la transportista que cruza de Estados Unidos a México es americana, pues ahí no vamos a declarar en el DODA o PITA el CFDI con complemento carta aporte y solo es importante cuidar que cuando se llega al patio transportista en alguno de los municipios fronterizos, sí se tenga un CFDI con complemento carta aporte que se lleve la mercancía de municipio fronterizo a planta o empaque del importador mexicano. Y lo mismo ocurre con las aduanas de tráfico marítimo y aéreo. Si se tienen medios propios para salir de las terminales en los recintos fiscalizados de aduanas de tráfico marítimo y aéreo, solo se requiere el CFDI de traslado con complemento carta aporte del importador, en este caso, para salir rumbo a planta o empaque en territorio mexicano. Si se contrata una transportista para salir de los recintos fiscalizados, vamos a requerir que nos transmitan como agentes aduanales el CFDI de ingreso con complemento carta aporte y si se hace un cambio de medio o modo de transporte, a medios propios, ahí ustedes deberían cuidar, emitir su CFI de traslado con complemento carta aporte para llevarse sus mercancías hasta planta o empaque en destino final en México. Bien, la lógica operativa de las reglas nos dice que quien traslada las mercancías debe emitir, ya sea el transportista como externo contratado, el dueño de las mercancías con medios propios o un intermediario. En la siguiente diapositiva vamos a ver el tema del intermediario, pero continuamos con la lógica operativa. La emisión siempre tiene que realizarse antes del traslado y cuando se usa intermediario no hay dos CFDIs con complemento carta aporte. El dueño siempre debe utilizar CFDI de traslado con complemento carta aporte. No se utiliza de ingreso porque no está documentando una ganancia por el traslado de las mercancías. El intermediario usa un CFI de ingreso por coordinación logística sin complemento carta aporte y lo emite al exportador o importador. El contratante y el emisor son responsables. Aquí otro aspecto también súper importante es que la declaración del pedimento en complemento carta aporte solamente se da en importación, no aplica a la exportación. Bien, entonces, ¿qué pasa con los intermediarios? Nos dice la autoridad en sus preguntas frecuentes que cuando el intermediario o agente de transporte, es decir, vamos a conceptualizarlo así, cuando el forwarder o alguien que me diga que me coordina transporte contrata a un tercero, es decir, a un transportista para realizar el traslado de bienes o mercancías, el intermediario puede expedir el CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte a su cliente en el que registre la clave producto o servicio 78141501 con descripción servicios de expedidores de fletes. Posteriormente, el transportista, es decir, quien movió la mercancía, eh,
al intermediario o agencia de transporte debe emitir a este intermediario, es decir, el transportista le emite al forwarder el CFI con complemento carta aporte en el que registre la clave o producto o servicio que le corresponda de acuerdo a la operación y al medio de transporte en que realice el traslado de bienes o mercancías. Esto significa que la transportista y el forwarder deberán entregar el CFDI de ingreso complemento carta aporte emitido de la transportista al forwarder para para activar el mecanismo de selección automatizada cuando sean los transportes que hagan el cruce fronterizo en IMPO o Expo o tengan el depósito o salida de recintos fiscalizados en aduanas de tráfico marítimo o aéreo. Después nos dice, cuando los intermediarios o agentes de transporte, vamos a conceptualizarlos como forwarders nuevamente, prestan el servicio de transportes con medios propios, ese servicio ya no es de forwarding o coordinación, sino que como ya tiene medios propios, ese servicio es naturalmente de transporte y deberán emitir un CFI de tipo ingreso con complemento carta aporte. Bien. Este es el esquema de flujo a la hora de realizar una importación o exportación. Justo cuando se contrata o reserva el transporte para mover las mercancías, los exportadores e importadores deberán proporcionar al transportista el layout que habíamos comentado en el inicio, que son los datos mínimos para la elaboración del complemento carta aporte, es decir, la columna de la izquierda, y en caso de que aplique, también material peligroso, clave material, embalaje y descripción y de embalaje, para que se elabore el complemento carta aporte antes de realizar el servicio. De modo tal que en este punto, antes de que salga la carga de los recintos fiscalizados de aduanas de tráfico marítimo aéreo o se vayan a depositar a estos recintos fiscalizados o se haga el cruce de IMPO o Expo en frontera, se debe emitir la carta aporte y el transportista deberá pedir al exportador o importador el layout con los datos que le corresponden. ¿Sale? Bien. De modo tal que a partir del 1 de enero inician las multas por la, digámoslo así, no operatividad del complemento carta aporte. ¿Cuáles son estas multas? No emitir carta aporte, multa de 400 a 600 pesos, entendiendo que lo debe emitir el transportista. No exhibir la carta aporte, que la debe hacer el transportista, multa de 760 a 14,710 pesos. Reincidencias en los anteriores, que varían de 19,700 a 112,650, acompañadas en algunos casos por la clausura preventiva del establecimiento. Y los contribuyentes como personas físicas podrán tener una multa de 1,700 a 3,380 pesos. No expedir o acompañar documentación en transporte, multa de 880 a 17,030 pesos. Agradecemos mucho el favor de su preferencia y atenciones. Cualquier duda o solicitud, por favor, dirigirla a nuestro compañero Germán con los datos que aparecen a continuación. No omitimos mencionar que este material es propiedad del Grupo Barco y sus empresas y se prohíbe la reproducción y distribución total o parcial del mismo sin su consentimiento. En cumplimiento del artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, se manifiesta que la información y asesoría es una opinión de personal de Barrenechea Sucesores, sin embargo, siempre estará sujeta a la interpretación de las autoridades fiscales, motivo por el cual, en caso de que la asesoría otorgada resultara contraria a la interpretación de las autoridades fiscales, Barrenechea Sucesores no incurrirá en infracción ni responsabilidad alguna. Muchas gracias.